Soy Martín, soy de sexto A y hoy os voy a hablar de la energía eléctrica. La energía eléctrica es una fuente de energía renovable o no renovable que se obtiene mediante el movimiento de cargas eléctricas, electrones, que se producen al interior de materiales conductores, cables metálicos como el cobre. La energía eléctrica casi no se puede encontrar libre en la naturaleza de manera aprovechable. Un ejemplo habitual es el trueno. El trueno hace fundamentalmente tres efectos: el efecto luminoso, luz, térmico, calor y magnético, magnetismo o atracción. La energía eléctrica se puede obtener de varios modos: con las centrales termoeléctricas, con las centrales hidroeléctricas, con las centrales geotermoeléctricas, con las centrales nucleares, con las centrales de turbogás, con las centrales de ciclo combinado, con las centrales eólicas y con las centrales solares. La energía eléctrica se hace con la ayuda de los generadores. Los generadores transforman la energía primaria en energía eléctrica. Los generadores son máquinas que en su interior tienen imanes y cables que tienen imanes y bobinas con hilos conductores que pueden moverse. Al moverse las bobinas cerca de los imanes se produce la electricidad. La electricidad se puede almacenar y transportar. Se almacena con las pilas y se transforma con los cables eléctricos. Hay dos tipos de electricidad: la electricidad estática y la electricidad dinámica. La electricidad estática está quieta, los electrones están quietos y se obtiene al rozar o frotar ciertos objetos que están cargados de energía. Por ejemplo, cuando coges un bolígrafo Bic, lo frotas en tu pelo rápidamente e intentas coger un trozo de papel, logras cogerlo. En la naturaleza también se puede encontrar la energía estática. Por ejemplo, los rayos. Los rayos se generan al chocar nubes cargadas de electricidad, y las nubes, si tienen poca electricidad, se originan los relámpagos, que es un resplandor instantáneo. Y si la nube tiene mucha electricidad, se originan los rayos, que son descargas eléctricas, y que luego suena el trueno. Los rayos son peligrosos y pueden partir un árbol, tumbar una casa, y normalmente suelen ser atraídos por zonas altas y puntiagudas. Debido a esto se inventó el pararrayos. Y el otro tipo de electricidad es la energía dinámica. La electricidad dinámica se obtiene con las transmitidas por corriente eléctrica en forma de corriente eléctrica. La electricidad dinámica se produce con la energía química. Se puede almacenar. Los materiales conductores son aquellos que dejan el paso a la corriente eléctrica. Por ejemplo, el cable, aunque no es el cable el que deja el paso a la corriente eléctrica, sino el material de que está hecho la parte interna del cable. En la naturaleza se puede encontrar los buenos conductores y los malos conductores. Los buenos conductores es el agua, por ejemplo, y como los seres humanos y los animales tenemos mucha cantidad de agua en el cuerpo, nos podemos considerar buenos conductores. Los buenos conductores son el agua, el metal y algunos cristales. Los ordenadores transmiten la electricidad por diminutos cristales. Los malos conductores son el plástico, la madera, el vidrio y los materiales no metálicos. A estos materiales también se les llama materiales aislantes. Los materiales aislantes son los que no permiten el paso a la corriente eléctrica. Estos materiales suelen ser producidos para
las instalaciones eléctricas y para hacer la manipulación más segura, sin riesgos. Espero que os haya gustado.